se equivocaron y llamaron la combinación un sistema operativo Linux, lo que no fue. Pero su error se ha difundido y hoy en día hay millones de usuarios del sistema operativo GNU con el kernel Linux que no se reconocen como usuarios del sistema GNU porque piensan que el sistema es Linux y que el señor Torvalds comenzó todo en el año 91 y no reconocen nuestro trabajo. Y esto no es justo. Por lo tanto, por favor, no lo llames Linux. Por favor, llámalo GNU con Linux. Danos reconocimiento igual. Somos los desarrolladores principales de este sistema. Pienso que merecemos por lo menos crédito igual y no pedimos más. Pero es verdad que el crédito no es el asunto ético el más importante de la vida. Y si solo fuera asunto del crédito, no merecería tanta atención. Pero hay algo más en juego en esta elección de nombres, algo mucho más importante. Tu libertad está en juego. Indirectamente, por cierto, porque directamente la elección de nombres no cambia nada. Pero tu elección de qué decir decide qué mensaje que transmitir a los demás. Y con tu elección del mensaje que transmitir a los demás, tienes influencia a los demás. Desde hace 25 años, el nombre de GNU ha sido asociado con nuestras ideas de libertad y solidaridad social. Cuando dices GNU, promueves nuestras ideas. Pero el nombre de Linux nunca ha sido muy asociado con nuestras ideas, más con las ideas del señor Torvalds. ¿Y cuáles son las ideas del señor Torvalds? Nunca estuvo de acuerdo con nuestras ideas éticas de libertad y solidaridad social. Y lo dice explícitamente, ridiculiza la idea de respetar la libertad del usuario. Sus ideas, sus valores son los valores prácticos del ingeniero y nada más. Desea programas cómodos, fiables, eficientes, y no está en favor de respetar la libertad del usuario. Lo hizo casi por casualidad. No exactamente por casualidad, porque había escuchado una conferencia mía en Finlandia, pero su motivo para usar la GPL de GNU no era su amor a la libertad, sino otros motivos prácticos. Y tiene derecho a sus opiniones, pero no es justo que el gran trabajo que hemos hecho para la libertad le sea atribuido y sirva como su plataforma para atacar nuestras ideas. Y no solo no es justo, pero es peligroso. Porque cuando la gente piensa que el sistema viene totalmente del señor Torvalds, tiene la tendencia de seguir sus ideas sin pensar ni siquiera en su propia libertad. Y así no participan en la lucha de defender la libertad y estamos en peligro de perderla. Porque la libertad está frecuentemente amenazada. Para no perderla hay que defenderla. Para saberlo basta mirar los Estados Unidos, donde nuestros propios
líderes nos han quitado derechos humanos fundamentales en nombre de protegernos de otros enemigos secundarios. Y no parece que nuestro nuevo presidente quiere restituir todas las libertades perdidas. Parece que para perseguir a los torturadores se hará en España, porque mi país no reconoce su deber. La libertad está frecuentemente amenazada. Para mantenerla hay que defenderla. Pero para defenderla, primero hay que valorarla. Y para valorarla hay que reconocer lo que quiere decir. En otros campos de la vida, el debate sobre los derechos humanos ha durado siglos. Bastante tiempo para llegar a conclusiones sobre los derechos humanos que todos merecen y difundirlas mundialmente. No garantiza que siempre logramos defenderlos, pero por lo menos proporciona una base para intentar. Pero en nuestro campo, en el software, la mayoría de los usuarios ni valoran ni reconocen la libertad. Porque la informática es un campo nuevo de la vida. Hace 20 años, en cualquier país, muy pocos practicaban la informática. No es mucho tiempo para el debate sobre la cuestión de cuáles son los derechos humanos que uno merece en tanto como usuario de un programa. Ni siquiera si hubiera habido un debate, pero la sociedad en general nunca intentó plantear ese debate, porque casi todos los usuarios han comenzado usando software privativo, rodeados por otros usuarios de software privativo, y no imaginaban otra opción. Daban por supuesto que el software privativo era legítimo y por lo tanto dejaban a los desarrolladores de software privativo dictar la respuesta a la cuestión: cuáles son los derechos humanos que uno merece en tanto como usuario de un programa. Y dictaron casi ninguno. La respuesta más cómoda para ellos. Y los usuarios la aceptaron sin pensar. ¿Quién intenta plantear este debate? El movimiento de software libre intenta. Pero hoy en día, para hacer llegar nuestras ideas a los usuarios de nuestro sistema, tenemos que superar dos obstáculos grandes. Uno es que los usuarios del sistema GNU no saben que el sistema es GNU. Piensan que es Linux y que todo viene del señor Torvalds y siguen sus ideas en contra de su propia libertad, sin pensar. Y si ven nuestros artículos explicando la filosofía del software libre, la filosofía que es el motivo del sistema GNU, se dicen, solo es la filosofía de GNU, no tiene nada que ver conmigo porque soy usuario de Linux. Qué irónico. Si solo supieran que realmente el sistema que usan es GNU, prestarían más atención a nuestra filosofía cuando la vean. Pero hoy en día hay otro obstáculo que la mayoría
ni siquiera conocen el término software libre, porque los que no están de acuerdo con nosotros no usan ese término. Tienen otro término para ocultar nuestras ideas. Ese término es código abierto, en inglés open source. En los años 90, mientras el sistema GNU con Linux ganaba éxito entre los técnicos, la mayoría lo admiraba por sus ventajas prácticas sin valorar su propia libertad. Por lo tanto, había una disputa en la comunidad entre nosotros que valorábamos la libertad y la solidaridad social, que prestábamos atención a los asuntos éticos, y los técnicos que se negaban a reconocer el plan ético. Hay muchos, como el señor Torvalds, que se pueden caracterizar de apolíticos. Ser apolítico es la filosofía política de tomar decisiones importantes a largo plazo según ventajas prácticas de corto plazo. Pero se presenta como no tener postura política. De todos modos, había esta disputa y en el año 98 el otro campo inventó ese término open source para poder hablar más o menos del mismo software de la misma clase de programas, sin siquiera aludir al plan ético, sin plantear ninguna cuestión ética. Siendo un término nuevo, podían decidir con qué ideas asociarlo y con qué ideas no. Y omitían toda mención de nuestras ideas éticas. Y puedes averiguarlo comparando lo que dicen ellos con lo que decimos. De todos modos, muchas empresas ya tenían algo que ver con el software libre y las mismas empresas solían tratar también con software privativo. Vendían copias, por ejemplo, de software privativo o lo desarrollaban. No deseaban educar a sus clientes potenciales a reconocer el malo en un programa privativo. Por lo tanto, preferían decir código abierto. Y los oficiales y los medios seguían las empresas. Y hoy en día, de los que conocen nuestro trabajo, la mayoría piensan que apoyamos el código abierto y que estamos de acuerdo con el señor Torvalds. A veces leo un artículo que dice que soy el padre del movimiento de código abierto. Y escribo una carta al editor diciendo que si soy su padre, fue hecho con inseminación artificial, usando semen robado sin mi consentimiento. Y necesitamos tu ayuda para superarlo. Por favor, ayúdanos a explicarle a la gente qué quiere decir el software libre y por qué es importante quien tenga el control de tu computadora y de su computadora. Pero explicar estas ideas cuesta tiempo, por lo menos 10 minutos, si lo haces muy bien. Entonces, quizás algún día no tienes 10 minutos para esto. Pero sí tienes un segundo para ayudarnos
llamando el sistema GNU con Linux. Cuesta un segundo decir GNU con, o teclear GNU barra. Cuesta un segundo. Y en un segundo no puedes explicar nuestra filosofía, pero puedes preparar nuestro camino para explicarla nosotros, porque informando a los usuarios del sistema lo que realmente es este sistema y su relación con el proyecto GNU, luego prestarán más atención cuando vean nuestras explicaciones de nuestra filosofía, y nuestro trabajo tendrá más efecto por tu ayuda. Porque no basta convencer a la gente a usar programas libres. No basta para establecer una sociedad libre, durable, porque nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Si valoramos la libertad bastante para hacer sacrificios a veces, podemos defender la libertad. De no ser así, vamos a perderla. Si mágicamente tuviéramos software libre para hacer todas las tareas informáticas hoy, podríamos publicarlos y mañana todos los usuarios podrían ser libres. Pero ¿todavía serían libres en 5 años? Probablemente no, sin valorar su libertad, porque otros desarrollarían nuevos programas privativos para ofrecerlos a los usuarios, diciendo que se los ofrecen a cambio a su dinero, pero realmente se ofrecen a cambio a su libertad, pero no lo dicen. Y los usuarios que no lo reconocen están dispuestos a ceder su libertad y la perderán. Entonces, también no solo tenemos que convencer a gente a usar software libre, sino también educarle a valorar su propia libertad para no abandonarla fácilmente. Y se puede ver también en nuestro campo. No hace falta mirar otros campos de la vida como los Estados Unidos y sus derechos humanos. En la comunidad de software libre hemos ganado libertad y la hemos perdido por falta de valorarla. Primero, al comienzo, había unos programas libres todavía útiles en el año 83. Incluso había visto la publicación de un programa libre y luego otro había hecho una versión modificada privativa del mismo programa. Entonces, sabía que había el peligro de publicar un programa libre y que los intermediarios lo hicieran privativo y que llegara a los usuarios sin libertad. Visto que mi meta fue entregar la libertad a todos los usuarios, ese resultado habría sido fracaso. Por lo tanto, busqué la manera de evitarlo. Y por lo tanto, inventé el método del izquierdo de autor, en inglés copyleft. En español, izquierdo de autor. Porque busqué una manera de asegurar que el programa llegara con libertad a cada usuario. Y para hacerlo escribí una licencia de software libre
otorgando, como cualquier licencia de software libre debe hacer, las libertades 2 y 3, la libertad de distribuir copias exactas y versiones modificadas, pero con una condición especial, que cuando distribuyes copias exactas o modificadas, tienes que respetar la libertad del que recibas la copia. Es decir, que el intermediario que ha recibido una copia de mi programa, cuando te ofrece una copia, tiene que respetar tu libertad como había respetado yo su libertad. Y funciona así. Dice que quien quiera que ofrezca o que distribuya copias tiene que distribuirlas bajo la misma licencia sin cambios. Y tiene que ofrecer copias del código fuente también. Y estas condiciones aseguraban que cada copia llegara con libertad a todos los usuarios. Y la GPL de GNU, la licencia pública general de GNU, implementa este método de la izquierda de autor. Entonces, evité para los programas del proyecto GNU este peligro, pero había otros programas libres bajo otras licencias sin izquierda de autor, y para estos programas el peligro siempre existe. Por ejemplo, quizás has leído que la mayoría de los sitios web del mundo ejecutan Apache y que Apache es un programa libre. Estos dos hechos son verdad, pero no se encogen bien, porque en esta mayoría de los sitios web del mundo, muchos usan versiones privativas de Apache. IBM distribuye una versión privativa de Apache. Es decir, que no es verdad que la mayoría de los sitios web del mundo usan una versión libre de Apache. Muchos sí, pero muchos no. Si uno juzga según el mero éxito, es mucho éxito para Apache. Pero si uno juzga según la libertad, no es tanto éxito para la libertad. Entonces, sin izquierda de autor, la libertad es precaria. Pero hay otros peligros a la libertad que la licencia misma de un programa no es capaz de evitar. Por ejemplo, en el año 92 teníamos el sistema GNU con Linux, un sistema totalmente libre que se podía instalar en una PC, aunque no muy fácilmente. Unos años más tarde, había varias distribuciones GNU con Linux en competencia y más fáciles de instalar. Y la mayoría de los desarrolladores de las distribuciones no valoraba la libertad, y la mayoría de los usuarios tampoco. Por lo tanto, los desarrolladores de una distribución se decían, podemos ganar una ventaja en la competencia introduciendo unos programas privativos en nuestra distribución. Y podían hacerlo sin violar ninguna licencia, porque eran programas distintos, separados. Pero, a pesar de no ser ilegal, fue inmoral. Pero su intento logró, porque
la mayoría de los usuarios no apreciaba su propia libertad y estaba dispuesto a aceptar estos programas primitivos como ventajas de esta distribución. Luego, los desarrolladores de las otras distribuciones competentes se decían: tienen una ventaja con sus programas privativos, tenemos que introducir los mismos programas privativos para eliminar su ventaja. Y lo hacían uno por uno, y a través de unos años todas las distribuciones GNU con Linux tenían programas privativos. Ya no había ninguna distribución totalmente libre. Y cuando los asistentes me preguntaban después de mis conferencias dónde puedo conseguir una copia de este sistema, tenía que contestar: no conozco ningún sitio que pueda recomendarle, porque todas las distribuciones de GNU con Linux contienen programas privativos y no puedo éticamente recomendarlas. Qué triste. Habíamos llegado a la libertad y la habíamos perdido. Tengo el placer de decir que hoy en día sí hay distribuciones completamente libres. Hay, por ejemplo, Ututo, UTUTO, que lleva el nombre de un lagarto quizás muy adorado argentino. Y también hay BLAG, que quiere decir BLAG, Linux and GNU. Y también hay GNUsense, que lleva un nombre gracioso también, porque se escribe GNEWSENSE, GNUsense. Pero la broma es que mi título como jefe del proyecto GNU es Chief GNUsense, escrito de otra manera, GNUsense. De todos modos, y también hay Tricia. Entonces, 4 distribuciones totalmente libres que conozco. Pero no son las distribuciones muy conocidas, porque las distribuciones muy conocidas siguen conteniendo programas privativos. Entonces hemos comenzado a recuperar la libertad perdida, pero solo comenzar. Y también, mientras tanto, hemos perdido la libertad en otro sector. Hoy en día el código fuente de Linux no es totalmente libre y no es totalmente código fuente. Es una mentira, porque tiene partes que son firmware, es decir, no ejecutan en el procesador central, sino están para cargar en otros procesadores secundarios para ejecutar allí. Pero son programas ejecutables disfrazados en código fuente. En un archivo supuestamente de código fuente encuentras una lista de 30,000 números. ¿Y qué son? Son un programa ejecutable cuyo código fuente no está disponible. Solo lo tenemos en forma ejecutable. Es decir, realmente no es código fuente. Finge ser código fuente, pero no lo es. Y por eso no es software libre, pero también frecuentemente lleva una licencia explícita no libre. Pero está en el supuesto código fuente de Linux. ¿Qué pasó? El señor Torvalds libertó Linux, pero no por valorar la libertad, sino por ventajas. Y más tarde veía ventajas
en introducir código no libre y lo hizo. Nuestra libertad está en peligro cuando depende de alguien que no valore la libertad. Y este peligro se realizó. Por lo tanto, hoy en día tenemos que mantener nuestra propia versión de Linux, el kernel. Se llama Linux libre. Incluso en inglés decimos Linux libre. Porque libre es más claro que free. Y también comienza con L. Y las distribuciones totalmente libres de GNU con Linux usan Linux libre, no usan la versión de Torvalds, que no es software libre. No es un gran trabajo. Lo que hacemos es tomamos cada versión nueva de Torvalds y borramos las partes no libres. No es mucho trabajo, pero nos permite ofrecerle a la gente copias de un programa totalmente libre, totalmente ético. Es muy fácil perder la libertad por falta de atención. ¿Y dónde podría aprender un usuario del sistema GNU con Linux a valorar su libertad? Hay muchísimas revistas de Linux que tratan del sistema GNU con Linux sin admitirlo, pero no enfatizan la libertad como motivo del sistema. Enfatizan ventajas prácticas y contienen anuncios de programas privativos. Quizás porque son capaces de funcionar sobre el sistema GNU con Linux. Pero, ¿cuál es el mensaje de esos anuncios? Todos dicen, el software privativo es bueno. Incluso querrías pagar por eso. Es decir, no valora tu libertad. Yo pagaría por evitar un programa privativo. He pagado voluntariamente 25 años para eliminarlo de mi vida. Esas revistas proponen la idea contraria. Debilita nuestra comunidad. Y los efectos son graves. Por ejemplo, hay varios dispositivos que no funcionan con software libre. Pero es posible usarlos con el sistema GNU con Linux porque tienen drivers privativos. Los que estén dispuestos a instalar un programa privativo pueden hacer funcionar esos dispositivos, pero no en libertad. Es un problema grave. Siempre tenemos que militar, que presionar los fabricantes que ofrezcan drivers libres. ¿Y qué tenemos que hacer? Una cosa es la ingeniería inversa para comprender los dispositivos y escribir drivers libres. Es difícil. Pero la cosa que todos podemos hacer es usar nuestro poder del mercado rechazando esos productos. Somos millones, quizás somos más de 100 millones. De usar todo nuestro poder del mercado, podríamos ganar esta batalla muy pronto. Pero no usamos todo nuestro poder porque la mayoría de nosotros no reconoce por qué. No reconoce el asunto, no
comprende la idea de la libertad. Entonces, ganamos poco a poco, pero no ganamos como podríamos ganar. Para fomentar más presión, hemos puesto en el sitio fsf.org las páginas de recursos de hardware, que son listas de productos que sí funcionan con software libre, para que no compres productos que no funcionan. Pero no todo el mundo les presta atención. Necesitamos educar a la gente a valorar su libertad para ganar esta batalla. Nuestro futuro depende sobre todo de nuestros valores. Hace 2 días leí que el Estado español quiere entregar computadoras con Windows a todos los niños españoles. Es decir, planea vender los niños del país a una empresa. No se debe. Hoy tenemos que luchar. Hay que rechazar ese plan. Las escuelas deben prohibir el uso de esas computadoras en la escuela. Las regiones deben negar su participación en el plan. Hay que cambiar este plan. Hay que entregar computadoras llenas de software libre para establecer la libertad en este país. Los padres deben decir: no quiero que mi hijo tenga una computadora con Windows, no lo acepto. Una sola persona diciéndolo podría crear una disputa muy grande. Podría atraer mucha atención a la causa de la libertad. Si llevas un dispositivo de vigilancia y seguimiento, por favor apágalo. Ya saben dónde estás. Para realmente apagarlo hay que sacarle las pilas. Si no sacas las pilas, sigue transmitiendo señales de ubicación para decirle al gran hermano dónde estás. Y también funciona como dispositivo de escuchar. Se puede encender remotamente para escuchar el sonido en tu alrededor. Y si el gran hermano quiere escuchar mi conferencia, está invitado. No necesita tener recurso a tu dispositivo de vigilancia. Era mi mujer. ¿Qué? Era mi mujer. ¿Usted se casó con un teléfono? Pero dijo que era mi mujer. ¿Se divorció del teléfono? Quiero tratar unos temas específicos para terminar. Primero, el software libre y el empleo en el sector informático. Nuestros adversarios
suelen sugerir que si los usuarios exigen el software libre, perderíamos todo el empleo del sector informático. Es tonto. Aquí está el sector informático. Una pequeña fracción es la programación pagada. La gran mayoría es hacer otras cosas. Entonces, el software libre no cambiaría nada, excepto aquí. Pero la gran mayoría de la programación pagada es desarrollo de software a medidas. Una pequeña fracción es desarrollo de programas privativos. Entonces, a lo peor, perderíamos una pequeña fracción de una pequeña fracción del sector informático. No es nada que temer. Pero ni siquiera es cierto que perdamos empleo, porque el software libre también genera otro empleo. Empleo de adaptación y extensión de programas libres, lo que no es posible con el software privativo. Entonces, perderemos un poco de empleo y ganaremos algún empleo. No soy economista, no intento predecir si ganaremos más o perderemos más, pero lo que se ve es no hay, incluso el peor caso no es nada que temer. Otro tema específico es el software libre en la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente software libre. Todos los niveles de escuelas, desde la escuela maternal a la universidad, deben enseñar únicamente software libre por motivos éticos. Y hay 4 razones para que solo deben enseñar software libre. La primera es para economizar. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero. Están limitadas por la falta de dinero. No deben desperdiciar una parte de su dinero pagando permiso de usar software privativo. Esta razón es superficial. Incluso los que no comprenden realmente el software libre comprenden esta razón. Pero unos desarrolladores de software privativo suelen eliminar esta razón regalando copias gratuitas, o casi, de sus programas no libres a las escuelas. ¿Y por qué lo hacen? Es porque quieren usar las escuelas, quieren aprovecharse de las escuelas como instrumentos de imponer a sus alumnos una dependencia al producto privativo. Funciona así. La escuela recibe las copias gratuitas del programa no libre y enseña su uso a los alumnos que desarrollan una dependencia al programa y luego se gradúan con la dependencia, y después de graduarse el mismo desarrollador no les ofrece más copias gratuitas y van a trabajar en empresas. El mismo desarrollador no les ofrece a las empresas copias gratuitas del programa. Es decir, que la función de la escuela es crear la dependencia permanente. La escuela dirige a sus alumnos camino a la dependencia permanente y tiran consigo toda la sociedad. Es como ofrecerles a las escuelas ampollas gratuitas de drogas adictivas para inyectar a sus alumnos para crear en ellos una dependencia. La primera dosis es gratis. Después de ser programas dependientes, tienen que pagar. Es decir, que esos desarrolladores tienen su
Departamento de Servicio Educativo. Las escuelas deben rechazar estos regalos porque no son éticos y porque la escuela tiene una misión social de educar a la próxima generación como buenos ciudadanos de una sociedad fuerte, capaz, independiente, solidaria y libre. Solo se hace enseñando el software libre. El software que no impone dependencia. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos, quienes a la edad de 10 a 13 años antojan aprender todo del funcionamiento de la computadora y su software. Si usan un programa, quieren saber cómo hace esto. Pero cuando nuestro joven le pregunta al profesor cómo funciona este programa, si es privativo, solo puede contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es secreto. Y no hay espacio para la educación. El software privativo es el contrario del espíritu de la educación. No debe estar en una escuela. Pero si el programa es libre, el profesor puede explicárselo cuanto sepa y luego darle una copia del código fuente del programa diciéndole, léelo y comprenderás todo. Y lo leerá porque antoja comprender todo. Y puede decirle, si encuentras algún punto que no comprendas, muéstramelo y juntos podemos comprenderlo. Y así tiene la oportunidad de aprender algo muy importante. Este código no es claro, no se debe escribir así. A los programadores natos no hay que enseñar a programar porque para ellos es obvio. Leen un manual y dicen, programar es esto, ¿qué otra cosa podría ser? Pero programar bien es otra cosa. Uno aprende a escribir bien el código con leer mucho código y escribir mucho código. Solo el software libre permite leer programas grandes y reales. Y para escribir mucho código, ¿qué hay que hacer? Para aprender a escribir el código de programas grandes, hay que comenzar por el pequeño, es decir, pequeñas mejoras en programas grandes, porque los programas pequeños ni siquiera introducen los retos del código de programas grandes. Hay que escribir pequeños cambios para programas grandes, para comenzar a poder solucionar los problemas. Solo el software libre ofrece esta posibilidad. Así aprendía yo, trabajando en la Universidad MIT, porque era miembro del equipo de desarrollo del sistema operativo libre. Tenía no solo la oportunidad, sino también la obligación de leer muchos programas y escribir cambios. Y al hacerlo cientos de veces, sabía hacerlo bien. Hoy en día cualquier escuela puede ofrecer la misma oportunidad de aprender, pero solo si es una escuela de software libre. Pero hay otra razón más profunda, para la educación moral, para la educación en la ciudadanía. La escuela debe enseñar no solo hechos y no solo capacidades, sino también y sobre todo el espíritu de buena voluntad, el hábito de ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla.
Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Es decir, si no es libre, no puedes traerlo. Pero el maestro debe dar el buen ejemplo, debe seguir su propia regla. También debe compartir el software con el resto de la clase. La escuela debe traer únicamente software libre a la clase. Ustedes, si tienen una relación con una escuela, tienen también el deber de militar por la migración de la escuela totalmente al software libre. La migración de una institución grande puede durar años, es normal, pero debe tomar un paso cada año, un paso bastante grande para llegar en unos años, no tan pequeño como para ser una manera de posponer para siempre la migración. No es ético que la escuela enseñe un programa privativo. Para terminar, quiero presentarles mi otra identidad. Soy el San Ignacio. De la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. IMAX era al comienzo un programa editor de textos extensible que se volvió una manera de vida para muchos usuarios porque había sido extendido hasta el punto de que pudieran hacer todas sus tareas informáticas sin salir de IMAX. Y por fin se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias old.religion.emacs. Hoy en día tenemos una cisma grande entre varias versiones rivales de IMAX y también tenemos a santos, pero no dioses. En lugar de dioses adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de IMAX tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Y luego si te haces hacker, es decir, alguien que disfruta de la inteligencia con un espíritu juguetón, puedes tener la ceremonia de Fubar Mitzvah. Es decir, puedes presentarte ante los otros hackers para cantar unas líneas del código fuente del sistema. También tenemos el culto de la Virgen de IMAX. La Virgen de IMAX es cualquier mujer que no haya aprendido a usar IMAX.
Y según la iglesia de IMAX, quitarle su virginidad de IMAX es un acto bendito. Nuestra iglesia tiene unas ventajas comparada a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, ser santo en la iglesia de IMAX no exige el celibato, pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de los sistemas privativos malévolos que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso, y luego instalar un sistema totalmente santo y libre. En inglés diría a wholly free system. Y luego instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y también tendrás derecho a llevar una aureola si encuentras una, porque no las fabrican. A veces me preguntan si en la iglesia de IMAX el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Y a veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero era un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Soy medio sordo. Preguntándome, tienes que hablar despacio y fuerte, pronunciando cuidadosamente cada consonante. Comprendo que es una molestia, pero si no lo haces, no puedo comprender. Mi problema es reconocer los consonantes en cualquier idioma. Mejor, un momento, por favor, quédese aquí y pueden hacer la cola para preguntar. Es más eficiente, es más justo también, porque siempre cada uno sabe su posición en la cola. Es mucho mejor. Entonces, vengan, hagan la cola aquí. Bueno, en primer lugar, diré... No oigo los consonantes. Así. Mi nombre es Ángel. Despacio, por favor. Mi nombre es Ángel. En primer lugar, te quiero felicitar por esta realmente fantástica y encantadora charla. Después yo tengo varias preguntas y una sugerencia. Un momento, quiero sentarme ahora. Porque hago la conferencia de pie para no dormirme, pero ya Empezaré por la sugerencia. Después de haber escuchado tu apoyo a que el sistema operativo Linux se haga énfasis en el GNU, me parece que en el momento de escribirlo, muy bien, pero
al hablar, está tan enraizado, esa es la palabra. ¿Está qué? Enraizado. Es una palabra que quizás no conozco. ¿Cómo diría yo? Pues get into the people already. Get God into the people. I mean, the people use it, it's used to. The people, La gente suele decir solo Linux, pero no es bueno y no sirve. En eso estoy de acuerdo. Pero quizá, como en general la sociedad, y especialmente en Estados Unidos, tiene tendencia a usar palabras cortas, en Estados Unidos y la mayor parte de la gente usa... ¿Qué nombre sugiere usted? Efectivamente, a ese. No oí la respuesta. ¿Qué nombre sugiere usted? Sugiero que en la forma escrita se use Linux, pero para la hablada, Linux, simplemente. No, pienso que no basta. Pero va a ser difícil. Puede intentarlo si quiere. Puede. Bien. Y ahora tengo varias preguntas, pero solamente una pregunta, porque claro, a la gente por detrás. ¿Cómo se puede erradicar eso que el señor de Microsoft hace cuando a muchos gente que no saben quizá de informática, pues resulta que aparece ese mensajito para ver un mensaje? ¿Pero qué está haciendo? Cuando aparece el mensaje para ver si es genuina la copia de Windows. ¿No oigo bien? Ver si es genuina la copia de Windows. Es el que se llama... La cuestión no se plantea con el software libre. Solo se plantea para un programa malévolo, primitivo. Entonces lo que hace falta es educar a la gente. Y si cada uno no es permitido de hacer copias genuinas, el software no respeta su libertad y no debe usarlo. Estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que ya usa Windows. Es triste, es un problema. El problema que yo tengo es, tengo varios amigos que le aparece eso genuine check. ¿Genuine qué? Check. Es decir, verificación si es genuino. No oigo bien. ¿Genuine qué? Verificar si es genuino el programa. Aparece. Eso no es importante, es una distracción. No. Este asunto es una Pero distracción. ¿cómo no hay un crack para sacar? No he oído lo que dijo. No he oído nada. Quiere justicia, todos aplaudan y no sé por qué. Pregunto si sabes de algún crack para sacar este de la pantalla. No me interesa. Lo que hace falta es borrar Windows. Hay que defenestrar la computadora. O borrar Windows de la computadora o echar la computadora por la ventana. No se debe distraer con detalles del uso de Windows, porque el uso de Windows como el uso de Mac es malo. Vale, tengo Linux también. Así que ¿Tiene usted GNU con Linux? Bueno, es una buena etapa, pero la segunda etapa es borrar Windows. Right. Okay. Te voy a dejar solo un momento. Otros. Una pregunta corta para más breve. No, la pregunta solo es ¿qué futuro le ves a la base de datos MySQL después de que Oracle compre el SAP? Me inquieto de su futuro pero no veo el porvenir. Mi bola de cristal contiene nubes. ¿Pero crees que realmente va a quedar...? Hay que hablarme más
más despacio, no reconozco los sonidos. ¿Crees que la base de datos MySQL va a quedar arrinconada en un cajón a partir de ahora? No sé qué pasará, pero me inquieto sobre esto. Vale, gracias. ¿Por qué no veo el porvenir? Porque depende de ustedes. ¿Qué tal? Quería primero desmentirte. Con más cuidado a cada consonante, por favor. Usted disculpe. No es asunto de disculpar, es asunto de oír o no. Quería de alguna manera desmentir el hecho de que la administración no esté trabajando cara al código abierto. Perdón, cara al software abierto. Más allá. En este caso, Galicia, tenemos una página que está pagada por, creo que la Consellería de Innovación e Industria, que se llama Mancomun. Sí, conozco los problemas de Mancomun, pero ha hecho una distribución del sistema GNU con Linux y la llaman Linux, que no es justo, pero peor, sí, Linux obviamente menciona Linux y no menciona GNU, que no nos trata bien, pero realmente peor es que contiene programas privativos. Entonces no es totalmente software libre. Pero hay en Galicia el desarrollo de otra distribución de GNU con Linux que es totalmente libre. Entonces la Junta Gallega debe abandonar Linux y apoyar Tricia. Me alegro. Me alegro de que haya sido capaz de instalar Linux, pero he intentado el 4 y no hubo forma, ni privativo ni no privativo, no hubo manera. No he oído bien. Ha intentado instalar En cuatro sistemas y no he sido capaz. ¿No ha sido qué? Capaz, no ha sido posible. Instalar un sistema operativo no es tan fácil y lo dejo a los expertos porque hay bastantes expertos. Nunca lo he hecho yo. ¿Por qué querría aprender yo a instalar el sistema? Tengo otras cosas que hacer y hay bastantes expertos dispuestos a ayudar a quien quiera. A ustedes también. En definitiva, para preguntar, si usted habla de mejor Linux, ¿no? ¿Para cuándo el HUD? No he oído bien. ¿Para Si admiro que omitir el Linux, New Linux, ¿para cuándo el HUD? ¿Para cuándo qué? Así. ¿Cuándo funcionará nuestro núcleo bastante bien para sugerir su uso? No sé, porque no veo el porvenir. Solo puedo decir que los voluntarios hacen progreso, pero lentamente, y hay problemas bastante grandes. No sé si algún día funcionará bastante. Pero esto no es lo que necesitamos principalmente. Porque tenemos la versión libre de Linux que usar como kernel. Nuestra comunidad no necesita urgentemente otro kernel. Necesita mucho más drivers libres para más dispositivos. Me gustaría personalmente que algún día nuestro kernel funcione, pero reconozco que no es la necesidad principal de nuestra comunidad. Por lo tanto, si mira fsf.org o GNU.org, tenemos una lista de proyectos de alta prioridad. Son las cosas que juzgamos que la comunidad necesita. Y acabar nuestro kernel no está en la lista porque no es urgente. Otras cosas sí. Una última pregunta. ¿Su opinión sobre la distribución Ubuntu? Ubuntu no es completamente libre. No puedo sugerir su uso.
significado para la palabra free. Sí. Free as in beer, free as in freedom. Sí. ¿Ha tenido problemas para diferenciarlas en otras conferencias? No oigo bien las palabras. Más despacio, por favor. ¿Ha tenido problemas para diferenciarlas en otras conferencias? No es un problema. Durante los primeros años no reconocía la necesidad, pero al reconocer la necesidad de distinguir, descubrí la manera muy fácil. Digo, free as in speech, not free. Free as in free speech, not free as in free beer. Y es bastante claro. Pero es verdad que algunos siguen confundiéndose y hay que explicárselo más de una vez, pero no hay manera de evitarlo porque no hay otra palabra mejor en inglés. Libre. Por lo tanto, a veces decimos libre en inglés porque es claro. Muchas gracias. Hola, buenas. Quería hacerle 3 preguntas. Despacio. Sí, perdón. Bueno, en primer lugar, decirle que admiro mucho Despacio. que admiro mucho su movimiento, que fue la razón por la que empecé a usar el sistema GNU. Más que luego, más tarde, me di cuenta de otras ventajas prácticas como mayor seguridad o mayor valor didáctico, pero inicialmente me ha inspirado mucho su Qué ejemplo. bueno. Sí, le quería comentar que es irónico que hoy en día muchas personas se quejan de que la gente ha aprendido a decir Ubuntu sin saber qué es Linux. Y no es un poco irónico que se quejen es ellos. irónico. Bueno, y ahora quería pasar Y cada vez que se quejan así, por favor, contésteles que es más irónico que piensen que sea Linux. Vale. Bueno, las dudas o lo que le quería consultar, en primer lugar, con respecto al razonamiento sobre la libertad número 2 en el software, digamos la Con libertad... respecto a qué, A la libertad número 2, la libertad de distribuir copias de un programa sin modificar. Quería saber qué opina con respecto a si eso sería extensible, el mismo razonamiento, a otros productos intelectuales que están también cubiertos por el copyright, como música y películas. prefiero no usar ese término, pero en la sustancia sí. Pienso que todos deben tener la libertad de distribuir copias de cualquier obra publicada, copias exactas, es decir, siempre que no sea comercialmente. Para el software, incluso comercialmente. Para las obras de uso práctico, incluso comercial, esas obras deben ser libres. Pero también hay otros tipos de obras, como obras de opinión, obras de arte, y para esto pienso que son otro caso. Y para estos pienso que la libertad mínima es la libertad de distribuir copias exactas, no comercialmente. Bien. Otra pregunta. Quería saber qué postura tiene con respecto a la tendencia actual al cloud computing y software. Hablar de ese término es tonto porque es muy nebuloso. Nadie sabe lo que quiere decir. Sí. Por lo tanto, he decidido no usarlo. Hay varios casos diferentes, cada uno con sus conclusiones éticos. Para juzgar bien hay que considerar los detalles. Generalizar tanto es absurdo. Entonces he decidido nunca más
decir nada con respecto al cloud computing, no uso el término, pero dentro de esa nube hay varios casos importantes sobre los cuales tengo conclusiones diversas. Por ejemplo, hay software como un servicio que siempre es malo y no se debe usar. Porque software como servicio quiere decir que quieres ejecutar un programa pero no tienes una copia. En vez de ejecutar el programa, transmites los datos a otro sitio que ejecuta el programa y te envía el resultado. No se debe porque es perder el control de tu informática. Para mantener el control, debes usar tu copia de un programa libre. Y con respecto a eso, quería preguntarle si no hay un conflicto con la libertad cero, digamos, de considerar que el usuario sea el dueño del servidor y que su uso sea dar un servicio a quien se conecte. Sí, pero hablo de otra cosa. No digo que prohibamos montar un tal servidor, sino que no debemos usarlo. Porque sí, el dueño de un servidor merece las 4 libertades. Si no tiene las 4 libertades para el software que usa en su servidor, es la víctima de un desarrollador de software. Pero el usar software libre no garantiza en sí que siempre tratas bien a los demás. Hay varias cosas malas que uno puede hacer con software privativo o con software libre. Entonces, pienso que ese uso de software es maltratar a los demás. Y una última pregunta, bueno, un poco relacionada, es sobre la relación entre la GPL versión 3 y los dispositivos embebidos, como telefonía móvil o Tigo. La versión 3 de la GPL que publiqué hace casi 2 años contiene muchas mejoras en sus detalles, pero su finalidad generalmente es igual. La finalidad de la GPL es garantizar la libertad para todos los usuarios de todas las versiones de un programa. Bueno, pero hay muchos detalles y he mejorado muchas cosas. Pero el cambio el más controvertido es proteger la libertad contra otra manera nueva de restringir al usuario, que se llama la tivoización, según un producto el Tivo que lo hace. ¿Y qué quiere decir? Es construir el producto de manera que si detecta una versión cambiada de un programa, se apague. Entonces, teóricamente el usuario tiene, y el Tivo contiene programas libres bajo la GPL versión 2. Y al comienzo el fabricante no seguía las reglas de la GPL, violaba la licencia, nos quejamos y comenzó a seguir las reglas, pero luego comenzó a construir el producto de manera que he dicho. Entonces, teóricamente el usuario tiene la libertad número 1, puede conseguir el código fuente correspondiente, puede estudiarlo, puede cambiarlo, puede compilar su versión, puede instalar su versión en su máquina, en su Tivo, y luego no funciona. Luego no funciona en absoluto, se apaga cada vez. Es decir, que prácticamente no tiene la libertad número 1.
Y después de unos años de reflexión, decidí que tenemos que prohibir la tiborización. Es decir, tenemos que exigir que el usuario reciba la información necesaria para poder instalar sus versiones del programa de manera que funcione. Entonces, la versión 3 del GPL exigiría que el fabricante del tivo entregue los datos necesarios para firmar tu propia versión, para instalar tu versión en tu tivo. Sí, con respecto a eso, si la modificación del programa interno requiriese, por ejemplo, abrir la máquina y eso... es otra cosa, porque de hecho no es un obstáculo físico. Sí. Es algún dato que no tiene, que el usuario no tiene. Si tuviera este dato, podría instalar su versión. Por eso, o sea, si hubiera un dispositivo similar al tivo, pero que para modificarlo requiriese abrirlo... Si tiene ROM, es permitido. Ah, de acuerdo. No hemos prohibido entregar un programa en un ROM físico. Pero si no es un ROM físico, si hay una manera de instalar nuevas versiones, el fabricante debe explicarlo al comprador. Muy bien, muchas gracias. Y el señor Torvalds ha rechazado la versión 3 de la GPL por eso, porque él quiere permitir la tiborización de Linux. No quiere defender la libertad de los usuarios. Y no solo es mi interpretación, es lo que dice él explícitamente. Está en contra de defender la libertad de los usuarios, por lo tanto ha rechazado la nueva licencia que defiende mejor la libertad del usuario. Bien, muchas gracias. Hola, buenas. Mire, yo quería preguntarle, remontándome a lo que es el... No oigo bien. Perdón, yo quería remontarme en relación a lo que es el proyecto GNU. En el año 83, ya después en el año 94... No oigo despacio. En el proyecto GNU, ¿qué? Que en el año 90, cuando ya tuvieron el proyecto completo... No era completo, era casi completo, sí, casi completo. Pero faltaba el kernel sí, y comenzamos a desarrollar el kernel. Sí, pero la pregunta es ¿por qué no intentaron desarrollar el kernel Heart más sencillo? O sea, no tan complicado. Porque pensaba, tomé una decisión, me parecía la mejor decisión. Yo sí, tengo la filosofía de que a veces, al igual que Ken Thompson, a veces las cosas más simples, es más simple, es más simple, más elegante y pensaba que funcionaría pronto. Hombre, yo tengo entendido que sí, es más elegante, pero a la misma vez es más complicado. No es más simple porque es una colección de programas separados, cada uno modular para hacer su tarea. Nadie es perfecto, pero no es útil decirme que debería haber sabido de antemano. Hice lo mejor que sabía hacer y no vale la pena. No, ya entiendo lo que quiere decir con el tema de que no vale la pena. Nadie logra todas las cosas que intenta. No vale la pena decir más. Pero mi pregunta más básica es el kernel GNU Heart. No
sé, es que como no hay distribuciones... Perdón, que te iba a hacer otra pregunta de paso. ¿Sabes qué distribuciones de Linux llevan al kernel de Linux que no contiene código? No son distribuciones de Linux, son distribuciones de GNU con Linux. Y la lista de distribuciones totalmente libres que conocemos está en gnu.org. gnu.org/distros. Muchas gracias. Buenas. Yo, siguiendo más o menos al compañero, aparte de núcleos Linux, ¿hay algo que puedan funcionar bien con GNU? Hay una distribución de GNU con el kernel de FreeBSD. Es un variante de Debian. Vale, con eso era para checar. Hola. ¿Tiene la sensación de que el movimiento de software libre ha avanzado en los últimos 5 o 10 años? Sí, mucho. Porque hace 17 años, por poco teníamos un sistema operativo libre. Y hoy en día millones lo usan. Hace 12 años no teníamos un entorno gráfico libre. Hoy tenemos buenos entornos gráficos. Y hoy tenemos los programas necesarios para la mayoría de las oficinas. Sí, hemos avanzado mucho. Pero solo en los últimos 5 o 10 años, me refiero, parece que desde hace poco tiempo se ha estancado el movimiento, que no ha avanzado mucho. No pienso, no me parece así, pero porque el software libre funciona mejor y hace más que hacía hace 5 años. Y también mucho más lo usan, aunque esto en sí no es la meta. La meta no es que la gente lo use, sino que lo use en libertad. Pero es verdad que mucha queda por hacer y hay peligros nuevos. Bueno, una pregunta y una sugerencia. La sugerencia es si en estos 4 puntos del camino hacia la libertad debería incluirse explícitamente la obligación de la documentación. ¿El qué? De documentar. Sí, es verdad. Porque eso es una barrera impenetrable. Sí, invitamos a gente a escribir manuales y estamos intentando otro método de desarrollo de manuales. Es un intento, veremos si funciona. Pero generalmente lo que hace falta es escribir manuales. Por favor, intente. Es una capacidad específica, hay que aprenderla, pero con la práctica se puede. Y ahora la pregunta era si crees que la nueva licencia a la cual se ha cogido... ¿La qué? La nueva licencia. ¿La nueva licencia de qué? ¿Qué nueva licencia? Bueno, Linux ha cambiado de licencia. ¿De acuerdo? De GPL, como quieran. No oigo las palabras, pero he oído unas. ¿Dice usted que Minix ha cambiado su licencia? Sí. No me interesa porque es un sistema juguete. Bueno, puede ser, pero tiene otro punto de vista sobre el kernel monolítico que tiene Linux. ¿No? No sigo. Bueno, nada, si lo consideras un juguete, no hay... La cuestión es que ahora es un nuevo formato de kernel diferente al que tiene servidor. ¿Dice usted que usar Minix sería mejor que No, usar... digo que puede haber, ahora se puede establecer una competencia por el kernel, que a lo mejor tiene... No me interesa especialmente la competencia. Los problemas que tenemos
son problemas de dispositivos privativos. Entonces lo que necesitamos es la ingeniería inversa para poder escribir drivers libres. Reemplazar el kernel como tal no importa, no cambiaría nada en los problemas que tenemos. Daría libertad. No oigo. Daría libertad. No más libertad que hoy. El problema que tenemos hoy está en las partes de Linux y en los drivers para Linux que no son libres. ¿Y por qué no son libres? Porque no tenemos los datos necesarios para escribir programas libres para hacer esas tareas. Reemplazar Linux por Minix no cambiaría nada en eso. Entonces, tener competencia no me interesa. Para mí, competencia es más o menos duplicación.